Mario Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes esta nueva serie que se llama El Patrón Profético, y el tema que vamos a ver hoy se llama Claves Proféticas. Esta será la parte 1, dado que este tema es bastante extenso y no me gustaría hacerlo todo en un solo video. Así que este tema lo voy a dividir posiblemente en 3 partes, y no es que 4, todo depende de cuánto tiempo me tome la siguiente parte de este mismo estudio. Y este va a ser nuestro primer estudio de esta serie, el patrón profético. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, gracias te damos en este día por todas las bendiciones que has derramado en nosotros. Rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe al momento de abrir tu palabra, que nos des entendimiento y nos des sabiduría, Padre. Quédate en nuestro medio, te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, uno de los puntos interesantes cuando estamos estudiando la palabra de Dios es que el espíritu de profecía nos dice que en cada historia, en cada historia bíblica, ha habido movimientos de reforma. Vamos a leer, por ejemplo, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 321, párrafo 2. Dice lo siguiente: hay un estudio de la historia que no se ha de condenar. Noten, la historia sagrada era una de las asignaturas en las escuelas de los profetas. La historia menciona aquí que no ha de ser condenada. Y la historia sagrada, es decir, la historia bíblica, era una de las asignaturas que los profetas tenían. Dice, en el registro de sus relaciones con las naciones se trazaban las pisadas de Jehová. Si nosotros queremos entender cómo Dios trabaja a través de la historia, cómo es que Él ha llevado a cabo cada movimiento de reforma, o cómo es que el Señor interactúa con su pueblo, tenemos que ver la historia. De otra manera, vamos a perder el rumbo. Por eso es que dice aquí que el registro de la historia se nos muestra las pisadas de Jehová. Dice, asimismo, hoy hemos de considerar las relaciones de Dios con las naciones de la tierra. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Entonces aquí el espíritu de profecía nos está invitando a que nosotros estudiemos en la historia cómo se han estado cumpliendo las profecías, porque de esta manera es como Dios ha estado trabajando siempre. Cada vez que hay un gran movimiento de reforma, es porque Dios está interviniendo, y la manera en la que Él interviene es siempre la misma. Vamos a ver otra cita, por ejemplo. Esta se encuentra en Conflicto de los Siglos. El capítulo se llama Luz a través de las tinieblas, capítulo 20, página 343 y 344. Dice lo siguiente: la obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, noten, presenta sorprendente analogía. Analogía pues significa similitud. En cada gran movimiento reformatorio o religioso, Dios siempre ha trabajado de la misma manera en cada movimiento de reforma. Entonces podríamos decir que en este último tiempo, que también tiene que haber un movimiento de estos, tiene que trabajar de la misma manera como lo hizo en el pasado. Dice, los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Dios siempre ha trabajado de la misma manera con el ser humano, ¿sí? Dice, los movimientos importantes de hogaño, es decir, del presente, concuerdan con los de antaño, es decir, los del pasado. Entonces las cosas que nosotros estamos viendo en nuestro tiempo, muy probablemente pudiera decir 2019, o en los años que vienen, o un poco atrás, han sido siempre de la misma manera. Es decir, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la historia de Noé, es lo que vamos a estar viendo en nuestra historia. O si vemos la historia de Cristo, es lo mismo que vamos a ver en nuestra historia, en nuestro tiempo presente. Dice, y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que, por medio de su Santo Espíritu, Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Y este texto es importante, porque claramente está diciendo que hay hombres que Dios escoge para comenzar un movimiento de reforma. Y eso es en pro para que la obra de salvación se adelante.
Dice, los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Fácilmente Dios puede venir aquí o enviar un ángel posiblemente para que haga esa obra, pero ha escogido al instrumento humano para desempeñarla, para que también el ser humano se perfeccione. Dice, cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Y esta parte es importante porque cada movimiento de reforma ha tenido una medida de luz que es adecuada para su tiempo. Sí, por ejemplo, si habláramos de Noé, a Noé se le dio luz que era especial para su tiempo. Viene otra generación, no sé, posiblemente Moisés pudiéramos mencionar, y también a él se le da la medida de luz que recibió Noé, pero también una medida de luz extra para su tiempo. Y así sucesivamente, de tal manera que la luz se ha ido acumulando con el pasar del tiempo, y a cada generación que ha venido, se le ha entregado toda la luz pasada más luz del presente, especial para su tiempo. Ahora, vamos a estar confirmando que esto es una repetición, siempre se está repitiendo este proceso, porque recuerden que en la historia están trazadas las pisadas de Jehová. Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 48, página 386, párrafo 1. Este capítulo se llama Los profetas bíblicos escribieron para nuestro tiempo. Dice, cada uno de los profetas antiguos, sea Moisés, sea Isaías, Ezequiel, Daniel, etc., habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. Noten, es interesante porque la medida de luz que ellos estaban recibiendo en su tiempo era adecuada para ellos, pero ellos, al momento de estar escribiendo, no le estaban haciendo solamente para su propia generación, sino para las generaciones venideras. Dice, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Muchos pensamos que el hecho de que haya profecías que ya se hayan cumplido para ciertas naciones en el pasado, pensamos que ahí quedan. Y simplemente son lecciones morales que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, pero esto no es así, sino que aún esas mismas profecías que ya han tenido su cumplimiento en el pasado, pueden volverse a cumplir en nuestro tiempo. Dice, aquí el espíritu de profecía está citando 1 Corintios 10:11, dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, aquellos que están en el tiempo del fin, o en el último tiempo. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que las cosas que sucedieron antes fueron hechas para nosotros, para los que estamos viviendo en esta última generación. Otro texto que también es sacado de Mensajes Selectos, pero ahora es la página 387, párrafo 1, dice, la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. El espíritu de profecía que le fue concedido a la hermana White, ella estaba hablando de su tiempo, porque ellos pensaban constantemente de que ellos eran la última generación y que en su tiempo Cristo iba a venir. Pero Cristo, al no venir en esa generación, tuvo que hacerse otra, que es la nuestra, y la nuestra es la última generación. Y la Biblia, al igual que el espíritu de profecía, han acumulado y reunido esos tesoros. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas, noten, y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Las mismas cosas que vimos con Noé, con Moisés, con Elías, con Esdras, con Daniel, con Samuel, con Jesús, con Gedeón, con Miller, son las mismas que están ocurriendo en nuestro tiempo. Son líneas de reforma. Y en la nuestra también tenemos nuestra línea de reforma. Ahora, esto es de la Review and Herald del 20 de abril de 1897 y también nos confirma la repetición de la historia. Dice, el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos a través del broche de oro de Dios. Necesitamos familiarizarnos con las escrituras del Antiguo Testamento. La inmutabilidad de Dios debiera ser claramente vista. Muchos hablan de que Dios no cambia y al momento de que tratan la historia de nuestro tiempo, pareciera ser que Dios hizo un cambio repentino de cómo ha trabajado en el pasado. Por eso es que si pusiéramos debidamente atención en la historia pasada,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y aún en los días de Miller o de la hermana White, veríamos cómo Dios jamás ha cambiado en su forma de trabajar con los hombres. Siempre ha sido la misma. Dice, la similitud de su trabajo con su pueblo de la antigua dispensación y en la actual debiera ser estudiada. Deberíamos de estudiar cómo Dios trabaja en las distintas líneas de reforma. Dice, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Salomón escribió, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios le manda lo que pasó. Eclesiastés 3:15. Es decir, las cosas que antes fueron son las mismas que están pasando en este momento. Dice, debido a su misericordia, Dios repite sus actuaciones pasadas. Noten, es misericordia de Dios el hecho de que la historia se esté repitiendo constantemente. Él nos ha dado un registro de sus actuaciones en el pasado. Entonces, ¿por qué muchos creemos que hoy en día Dios es diferente o Dios ha cambiado en cómo trabaja? Necesitamos estudiarlas cuidadosamente, porque la historia está repitiéndose a sí misma. Constantemente la historia se está repitiendo una y otra vez. Somos más responsables que aquellos cuyas experiencias se narran en el Antiguo Testamento, porque sus errores y los resultados de sus errores han sido registrados para nuestro beneficio. A pesar de que muchos cometieron errores y fueron restituidos, para nosotros no será la misma misericordia. ¿Por qué? Porque toda esa luz ha sido acumulada para nosotros, para que podamos aprender de los errores de otros y no cometerlos. Es por ello que Dios está repitiendo siempre la misma historia, una y otra vez. Lo mismo que pasó con Noé es lo mismo que sucedió con Moisés y así con cada líder de cada gran movimiento reformatorio. Ahora, de Helen G. White, 1888 Materials, página 490 y 491, nos dice lo siguiente acerca de la repetición de la historia. Las experiencias registradas de los creyentes de tiempos pasados han de ser un estímulo para quienes vivimos cerca del fin del tiempo. Somos nosotros esos. Podemos reunir la herencia de la luz, conocimiento y tratos individuales de Dios para con su pueblo durante siglos. Prácticamente tenemos una acumulación de conocimientos de el trato de Dios con los hombres. Tenemos el beneficio de sus experiencias espirituales que son de gran valor para nosotros. No tenemos algún camino nuevo o extraño que pisar, en el que otros no hayan tenido una experiencia similar. Los caminos del Señor, y aquí lo repite, son inmutables. Las cosas que han sucedido en el pasado son las que han estado sucediendo en nuestro presente. Siempre es la misma historia, siempre se está repitiendo una y otra vez. Por eso es que nosotros en este tiempo no podemos estar a ciegas pensando que Dios está trabajando de una manera diferente. Esta es de Eventos de los Últimos Días, la vida devocional de Remanente, capítulo 5, página 64. Dice lo siguiente, nosotros no tenemos nada que temer del futuro. Noten, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Aquellos que constantemente dudan o no saben qué hacer o qué va a suceder es porque no le han dedicado tiempo al estudio de la historia pasada. Todas esas historias de la Biblia siempre se han estado repitiendo una y otra vez. Por eso es importante tenerlas presentes y tener memoria de ellas, porque éstas alcanzan un cumplimiento más pleno en nuestra generación. Y con esto, hermanos, pues concluimos la primera parte de este estudio sobre claves proféticas. Es más que nada para comenzar a introducirnos en el tema de las líneas de reforma y cómo es que una línea es establecida por Dios mediante 3 hitos significativos que lo conocemos como el mensaje de los 3 ángeles o la prueba de 3 pasos. Más adelante vamos a hablar sobre ese tema, muy posiblemente en la tercera parte de claves proféticas. Así que, hermanos, les invito a que meditemos en la historia pasada. Sobre todo, no tratemos de acoplar las profecías a lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Vayamos al pasado, veamos las similitudes que existen entre las historias y de esa manera
De esa manera es como nosotros vamos a entender cómo Dios está trabajando en nuestro tiempo. De otra manera, estaremos caminando a ciegas. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.